23 subsistemas que vamos a trabajar llegando además en esta unificación de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, de que se unifiquen todos estos 23 subsistemas, que tengan un tronco común y de ahí partan las especialidades. Es importante mencionar eso también, pero mencionarles en el tema de la gratuidad de esto. Miren, en la CEBETIS se presenta un costo total de 4,485 pesos dividido en preinscripción, que son 1,000 pesos, examen de 485 pesos se deposita a la universidad y el semestre cuesta 3,000 pesos. Ese es CEBETIS. En el 1,995 pesos para mantenimiento. El CONALEP tiene un costo aproximado de 1,475 pesos la ficha de examen, 450 las asesorías la ficha de examen 450 y las asesorías de nuevo ingreso 990 pesos. En la Universidad Autónoma de Nuevo León también tenemos en el bachillerato el costo para primer ingreso es de 2,645 y de reingreso de 2,375. La preparatoria bilingüe tiene un costo además de 4,640 pesos. Y así nos vamos dependiendo de lo que vaya costando la cuota de rectoría, más la cuota interna, más el bono, más el chaquetín, más la camiseta, más el bono deportivo, más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no hay realmente una gratuidad en la educación y todo esto repercute en el bolsillo de los padres de familia que tienen que pagar todo esto para que sus hijos puedan ir a una escuela. En un estado como el nuestro, además, si algún joven viene de algún otro estado de la República, se le considera como foráneo. Entonces tiene un costo extra, ¿no? La cuota y todo eso. Pero nosotros queremos poner esto en contexto, ¿no? Porque además existe el tema de los útiles escolares y cuánto cuestan. Y en eso versa nuestra iniciativa y entonces le voy a dar la palabra a Waldo para que él les explique cuál es nuestra propuesta. Buenos días, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy. Vamos a terminar la exposición, hija. Y ahorita les damos espacio a preguntas. Lo voy a hacer muy breve, sí. Gracias. Como diputado local, una de las principales quejas que recibíamos por parte de los padres de familia es la degradación del proceso de útiles escolares. Ya no solamente la libreta, el lápiz, la pluma, etcétera. Ya estaban pidiendo, perdónenme por las marcas, pero Cloralex, Maestro Limpio, trapeadores, etcétera. Y esto evidentemente va en la degradación de un proceso donde, conforme a nuestra norma constitucional, pues la educación es un derecho, no un privilegio. Lo que estamos planteando nosotros es, el Estado mexicano tiene la capacidad de logística, pues al entregar los libros de texto, bueno, que ahora también se haga un paquete de útiles escolares para que se entregue simultáneamente al inicio de cada año. Esto va a permitir el menos daño posible a la economía familiar, pero también te permite tener la posibilidad de hacer compras consolidadas que puedas terminar dándolos a los alumnos. Hay un estudio que más o menos una bolsa de útiles escolares promedio vale 500 pesos, con esto se disminuiría el costo a 300, 280 pesos. Ese es el planteamiento general, pero va de manera lineal a lo que se ha venido platicando en la plataforma de Claudia. Las universidades públicas pues ya están dejando de ser públicas porque entre cuotas de rectoría y cuotas internas a veces estamos hablando de 20,000 pesos por semestre, cuando hay universidades privadas que mensualmente valen 2,500 o 3,000 pesos. La Universidad de Nuevo León, por ejemplo, recibe 10,000 millones de presupuesto, de los cuales 7,000 son federales, 2,000 los aporta el Estado y el 6% de sus ingresos tiene que ver con las cuotas internas. Es una cantidad menor, pero que deja sin posibilidad de estudio a muchas personas. El municipio de Monterrey tiene 10,000 millones de presupuestos aproximadamente, atiende 1,300,000 personas. La universidad 10,000 millones a 260,000 alumnos, entonces es importante ir alineando. Preparatorias, del corte de secundaria preparatorias carecemos de suficientes planteles y perdemos a muchos jóvenes que lamentablemente los perdemos en la etapa crítica, donde a veces abandonan el estudio y se van a la delincuencia o a atender otro tipo de actividades porque no hay suficientes planteles.
en el planteamiento que hace nuestra candidata presidencial, también vamos a alinear esta posibilidad del cupo. Y evidentemente, bueno, la última parte que tiene que ver con esto de los útiles escolares, porque hay que meterle orden. Cada plantel, al arbitrio del directivo, del director, determina cuáles son los útiles y no hay una homogeneidad cuando llevamos prácticamente las mismas materias. Del 1.300.000 alumnos del sector público, 1.200.000 y tantos son de educativos son del sector público. Entonces es importante alinear. Por eso estamos planteando esta reforma a la Ley General de Educación, que es una norma federal. Ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante, con todo gusto. Únicamente a nivel licenciatura, ya como carrera, para confirmar, ¿no se va a dar aún algún apoyo para ellos o si se tiene planeado posteriormente? A nivel licenciatura, ya existen de momento lo que son las becas Benito Juárez. Jóvenes escribiendo el futuro. Jóvenes escribiendo el futuro, pero a nivel licenciatura lo que se está planteando es subir a rango constitucional. Hoy hay un decreto que se ampararon algunas universidades, subir a rango constitucional la prohibición expresa de cobrar las cuotas internas para garantizar que la educación superior pública sea verdaderamente gratuita, porque se ha venido distorsionando el modelo. No sé si quieres explicar, hablarle de... Además de eso, la doctora Claudia Sheinbaum en sus 100 propuestas dijo que vienen 1 millón de becas para jóvenes escribiendo el futuro, que son jóvenes universitarios, y que se van a ir abriendo paulatinamente para todos los jóvenes, y además después el incremento de las becas de CONACYT para todos los jóvenes de este país que quieran continuar con sus estudios postuniversitarios, pero específicamente para los universitarios, esa beca, la beca de jóvenes escribiendo el futuro. Sobre esta reforma, en muchos estados fue la polémica con la reforma de los contenidos, quieren independizar de la federación, volverse, Nuevo León está peleando eso. ¿Cuál sería la dinámica federal, la educación? Y la educación es una facultad, el modelo educativo es una facultad exclusiva del titular del Ejecutivo Federal, que está elevado a rango constitucional. Las Secretarías de Educación Pública a nivel local hacen la adaptación pertinente en base a los regionalismos, pero el eje rector es la Secretaría de Educación Pública Federal, no por menos es la Secretaría que tiene de los mayores presupuestos del país. La controversia con los libros de texto, pues creo que ya quedó atrás, pero finalmente es un asunto que le compete directamente a la Federación. Lo que alegan algunos rectores en las universidades públicas es que no completan con el presupuesto, o sea que es poco lo que les dan, según dicen ellos. Por ese motivo se ven obligados a cobrar y hacer negocios adentro, con copias, con capacitación, con todo. No habría manera de ver realmente que se... Hay una estandarización a nivel nacional respecto al costo de los alumnos. Hay estados del país que tienen universidades de un par de planteles que están en el área metropolitana y otros estados que tienen una dispersión geográfica, lo que les genera mayores costos. Lo que sí es cierto es que si las universidades requieren mayor presupuesto, es un cabildeo que tienen que hacer directamente en la Cámara de Diputados cuando se votan los paquetes presupuestales. Lamentablemente en el país hemos visto de manera escandalosa cómo algunas universidades públicas terminan, acuérdense lo que pasó hace 6-7 años, donde universidades públicas hacían trabajos a través de sus facultades y resultaba que esos trabajos el proveedor era el gobierno y luego terminaban en empresas factureras. O sea, ahí se fue distorsionando el proceso y entonces quien termina siendo penalizado es el alumno. En Morelos hubo todo un escándalo también con un rector. No estoy hablando que sea la generalidad, lo que estoy hablando es que se tiene que estandarizar un modelo educativo en base a que la Constitución es muy clara. La educación es un derecho y es gratuita, entonces tenemos que acoplarlo en base a eso. Y también hay que decirlo, de repente ves que en algunas universidades públicas algunos tipos de excesos que no ayudan a la parte de la austeridad que se requiere en los planteles. No voy a señalar a la Universidad de Nuevo León como una de las responsables de todo lo que ha pasado en el país, pero acabo de mencionar eso, 1.300.000 habitantes tienen un presupuesto de 10.000 millones, 260.000 alumnos tienen un presupuesto estimado de 10.000 millones. Algo hay que adaptar para que funcione, hacer una revisión profunda de todos los procesos, ¿no? También no se trata de ir contra la universidad, se trata
de regresarle el derecho a los jóvenes a tener esta etapa de la educación que es primordial. Yo soy producto de la educación pública, yo también, y somos un ejemplo de movilidad social gracias a lo que hicieron sus padres o sus abuelos, pagando impuestos, porque al final de cuentas la educación es gratuita para los ciudadanos, pero tiene un costo, y ese costo se hace de una bolsa determinada con la aportación de los impuestos que hacemos todos los ciudadanos de este país. ¿Esperan resistencia por parte del sector privado que pues hace su agosto? No, porque pueden entrar al concurso respectivo, pero si ya tenemos la logística para la entrega de libros de texto, pues hagamos la logística para los útiles. Incluso la doctora Claudia está planteando una beca para los universal para los estudiantes de primera... De jardín de niños primaria y secundaria hay una beca que va a consistir más o menos, o es lo que consiste en la Ciudad de México, 620 pesos aproximadamente para todos los niños, para que ningún niño de educación básica se quede sin asistir a la escuela por motivos económicos. Pero este planteamiento que hace Waldo, y yo quiero insistir en eso, perdón, quiero insistir en el tema de la gratuidad de la educación. A ver, si la universidad necesita más recursos, pues sentémonos a la mesa a discutir, o que se sienten a la mesa a discutir con los diputados de cuáles son los recursos que necesitan. Segundo, hubo algunas universidades que desafortunadamente salieron también, lo que Waldo ya comentó, pero también algunas universidades de este país estuvieron metidos en el tema de la estafa maestra. A mí me parece que hay que hacer una revisión y quitar ese tema de que esto no se toca, y ya saben que ahorita andan con que nada se toca. No, vamos a revisar. Y lo que yo creo es, requieren más recursos, pues que reciban más recursos, pero no pueden quedarse alumnos o jóvenes sin estar inscritos en la universidad por motivos económicos, porque eso está garantizado en tercero constitucional. La educación pública debe ser gratuita, entonces tenemos que volver a la base. Yo entiendo que puedan no completar porque tienen sus aulas en óptimas condiciones, eso se entiende, pero es el mismo asunto que sucede en las primarias. Aquí el niño no entra porque aquí el clima lo compramos entre todos. Ya llegó el programa, la escuela es nuestra, se están remodelando todas las escuelas, hay recursos para que compren todo. No puede ser la carga y no puede ser porque no puede ser prohibitivo. Tú no le puedes decir a un padre de familia, aquí su niño no entra si no paga las cuotas. Y sigue sucediendo. No puede seguir sucediendo. Punto. Hay que atenderlo porque la educación no es una mercancía, es un derecho, con esa claridad. Entonces vamos a revisar cada tema y estamos avisando que esos temas se van a revisar porque hay muchos padres de familia que sus hijos no pueden entrar, no pueden estar en la escuela, no hay manera. Un padre que tiene que erogar 16,000 pesos de jalón para que entre a la prepa su hijo, a ver, y luego se quedó a estudiar y luego la prepa le quedó bien lejos porque hay 50 secundarias, lo que hemos estado repitiendo, hay 50 secundarias y una preparatoria, y entonces hay que pagarle a los niños. A ver, el que vive en Zaragoza, ¿para dónde va? O baja a la cabecera porque vive en una comunidad, pero si quiere estudiar en la prepa de Nuevo León, de la Autónoma de Nuevo León, si se va a Lamberry, si bien le va, si quiere ser agrónomo, porque no hay otra carrera más que ciencias de la tierra, o se va a Linares y otra vez ciencias de la tierra, o ¿para dónde se va? ¿Para dónde corre? ¿Para dónde va? ¿Y cuánto le cuesta al padre su manutención aquí? Por eso lo que nosotros estamos hablando son de alternativas que complementen las propuestas que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, que son muy buenas, pero la gratuidad de la educación tenemos que revisar cuál es el motivo que nos lleva a tener este tipo de cuotas, esta cantidad de dinero para las cuotas, a cuántos padres se está afectando, cuántos jóvenes se quedan fuera, y volvemos a lo mismo, revisemos los subsistemas de educación media que no se han terminado de revisar, es un pendiente que traemos y por eso lo ponemos sobre la mesa. ¿Vale? Y como los estudiantes que presentan el derecho a examen en la universidad, presentan y no pasan, se quedan sin escuela porque ellos quieren estar en la... Y luego todavía los etiquetamos, ¿no? Los etiquetamos como los rechazados, ¿no? Sí, los que no pasaron. No, y aparte que con tanto sacrificio los papás pagan eso para que ellos... Aparte cuesta el examen. Pagan la preparación. Miren, ahorita me dicen que cerca de las prepas hay lugares donde te preparan para que presentes el examen.
Y ahí donde te preparan para que pases el examen cuesta 3,000 pesos, 3,500. ¿Sí o no? ¿O estoy mal? A ver, los que tienen hijos aquí en prepa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Asesorías. Les digo, exacto, las asesorías para pasar el examen. 3,500, ¿no? Porque les dan la guía, les enseñan la guía, bueno, y luego van, y luego pagas el examen, ¿sí o no? Pagas el examen, ¿no? Y luego te quedas fuera, ¿no? Bueno, y luego, entonces existen otras posibilidades, CECITES, pero ¿qué hay que hacer? CECITES, CEBETAS, que ya vimos como quiera, que no están tan baratitas. Fíjate, es muy grave eso que se hace porque no es porque los muchachos sean malos, sino que es por falta de espacio. A ver, es que si el muchacho, exactamente, el tema es que no hay cupos. No es porque el muchacho no haya, ¿cómo les diré? No haya cumplido el requisito. Pero a ver, también ese es otro tema. Que se quede fuera todo el mundo porque no pasó el examen. A ver, ese es otro tema que hay que revisar de fondo. Pero tiene que ver con los cupos, exactamente. Bueno, y luego están las otras opciones. Pero las otras opciones están dispersas todas porque hay 23 subsistemas. Es lo que les estamos comentando. Un tronco común y de ahí para el real. De ahí nos vamos y vemos que. Ahora, los lugares en donde se encuentran también las vocaciones. Vámonos por vocaciones y de atención. Si no estamos diciendo que estén mal estas escuelas o que sean la segunda opción y por eso sean lo que no sirve. No, son buenas escuelas. Miren, hoy estaba yo leyendo hace poco un reportaje que muchos enfermeras y enfermeros de CONALEP están siendo llamados a irse a Canadá, Estados Unidos, inclusive a Europa. Salen bien preparados los jóvenes ahí. Entonces, estoy comentándolo porque volvemos al tema de la gratuidad y de los cupos. ¿Cuántas preparatorias por cuántos números de secundaria? Entonces, de eso estamos hablando. No, pues ya. No, perdón. No te dejé. No hay nada que agregar. No estoy enojada, muchachos, así algo. Ya no me quedan 21 días. Uf. No es cierto. Fíjense que a lo que en mi época no vayan a hacer, pero en mi época pasaba con los exámenes profesionales. A mí me parecía un sistema perverso que tienes en una facultad a jóvenes estudiando 5 años y que al final de este proceso hay una validación con un examen profesional que es una crueldad. Creo que ya los quitaron, donde está la familia afuera esperando que salga el joven, y si el joven no estaba bien preparado, realmente quien reprobaba era el sistema educativo. Trabajo. Aquí lo que yo veo que pasa con los cortes de secundaria preparatoria es que en la realidad no hay planteles y entonces justifican diciendo que no hubo una aprobación de un examen, pero estamos truncando la vida de jóvenes que ¿a dónde van? Mal, terminan en la delincuencia y lamentablemente es algo que tenemos que cuidar y por eso apoyamos esta plataforma que está planteando nuestra candidata presidencial Claudia Sheinbaum y que evidentemente le estamos complementando como este tema de los útiles escolares. ¿Alguno te pregunta de este tema o de otro tema? Yo tengo una pregunta para los dos. Yo la vez pasada pues iba con un rumbo para la escuela, pasando por una colonia muy conflictiva, vi jóvenes drogándose de 15 a 20 años, que pues, yo los veo porque no están estudiando. Y me pregunto eso, ¿cómo ustedes reaccionarían o actuarían en esa forma? Porque muchos van a la escuela y pues, ya no pueden ir a secundaria o a la prepa por cuestiones económicas. Ahí como ustedes. Justamente con el planteamiento que estamos haciendo aquí en estos 4 temas. Universidades, el tema de las cuotas de rectoría, discutirlas y eliminarlas. Preparatoria, no podemos permitir que un joven educado en el sector público, que viene validado por el sector público, al llegar a la preparatoria no tenga un cupo. Tiene que seguir con su proceso educativo. Obviamente ya dependerá del joven, el libre albedrío, si aprovecha la oportunidad o no, pero nosotros los estamos dejando sin oportunidades y es parte de la plataforma, de los 100 puntos de la plataforma de Claudia que nosotros vamos a apoyar en el Senado para que sean estas reformas legales y también constitucionales. Luego viene la parte de los útiles escolares y lo que hemos hablado, pero evidentemente es eso. También hay otra cosa, lamentablemente ustedes son muy jóvenes. Hay otros que no son tan jóvenes, ¿verdad, compadre? Pero ustedes son muy jóvenes. Sí, lo dije por aquí, no por aquí.
Tú también estás del vuelo. En Nuevo León hubo un evento que cambió incluso la dinámica del estado, que fue el huracán Gilberto. Hasta antes del huracán Gilberto, el río Santa Catarina era un espacio de convivencia de los jóvenes. Muchos de los que estamos aquí jugamos ahí fútbol y era nuestro área de esparcimiento. Lamentablemente, cuando pasa lo del huracán Gilberto, se acabó toda esta infraestructura deportiva y a partir de ahí empezaron a generarse índices de pandillerismo, de violencia familiar, y hoy tenemos un verdadero caos porque no tenemos espacios deportivos para los jóvenes. Y los jóvenes, bueno, todos pasamos por ahí, yo la semana pasada, otros un poco más tiempo, teníamos la manera de canalizar nuestra energía. Creo que también se tiene que replantear, eso le toca al Ejecutivo del Estado y a los alcaldes, el rescatar espacios públicos para que las personas puedan divertirse. Yo sigo pensando que el caso del hecho del río Santa Catarina, aunque ya se hizo un bosque en algunas zonas, hay otras zonas donde se pudieran habilitar canchas que se pueden quitar cuando tengamos una alerta climatológica, pero al final de cuentas sí necesitamos más espacios públicos. Acabo de estar en La Risca y es impresionante las condiciones insalubres en que viven las personas que están ahí, el consumo de estupefacientes, la violencia familiar, pero también el grave rezago de infraestructura de nuestros alcaldes que han pasado por ahí. Hay unas escaleras que dices tú, no es posible que no podamos hacer una escalera de 200,000 pesos. ¿En cuántos años llevamos ahí? Entonces sí es algo que se tiene que replantear. A nosotros, ya contestando tu pregunta, llevamos esta reforma justamente para garantizarles, que es una reforma de nuestra candidata presidencial, pero que vamos a apoyar, para garantizar que los jóvenes de secundaria tengan espacio en las preparatorias. Ya el siguiente paso, que es que se formen educativamente, que aprovechen la oportunidad, pues ya tiene que ver con la libertad individual de nuestros jóvenes. Oye, debe ir acompañado todo esto ahorita por lo que decía el joven y el tema que estaban tratando es que se necesita también que sea el deporte con la cultura y todo acompañado para poder acabar y canalizar la energía de los jóvenes, porque traen, si no se los canalizan los maestros y su familia, pues se van a perder esos jóvenes. Sí, yo veo ya indicios de que, a ver, hay una generación que ya perdimos. O sea, como experto en seguridad que atendió a víctimas de secuestro, robo, extorsión, y es muy difícil que un joven que cayó en la delincuencia, en las drogas, pueda ser rescatado. Se logra, pero en casos muy pocos. O a veces se da por una conversión católica, cristiana, por una situación espiritual, para ser más exacto. Pero lo que sí veo es que los programas sociales empiezan a permear en los niños que hoy empiezan a ser adolescentes y se les empiezan a dar oportunidades. Hubo muchos jóvenes que aprovecharon el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. 16,000 en el estado, ¿no? Que se quedaron en las empresas. Son 16,000 jóvenes que no tenían una oportunidad laboral y donde los pudiste integrar en la vida productiva. Entonces creo que vamos por buen camino, pero hay que reforzar que no perdamos un asunto de él, pero no por falta de cupo. Tú mencionabas el río fue producto en esa época de que a mí me tocó jugar béisbol ahí, jugaban fútbol solo todas las semanas y salieron grandes futbolistas profesionales. Ahí nació Pepe Sánchez, nació mucha gente famosa, el abuelo, todos salieron del río. El abuelo no era bueno, pero no es cierto. Pero salieron del río, fue producto de claro. Miren, cuando nuestro presidente empezó a hablar de los orígenes, por eso comentaron las becas. Las becas bajaron la deserción escolar en la preparatoria. ¿Por qué? Pues porque les llevas un recurso a los jóvenes. Nos criticaron tanto que, es que ahora los jóvenes van a usar ese dinero para hacer tonterías y cómo les vas a dar un dinero a esos muchachos, porque siempre hay una actitud paternalista de parte de los gobiernos neoliberales pensando que la gente no sabe gastar su dinero, entonces no hay que darle el dinero directamente a ellos. Yo te lo voy a administrar porque tú eres un tonto que no lo sabes administrar, ¿no? Entonces hubo tantísimas críticas, pero lo que hoy sí podemos decir es que hay un porcentaje de jóvenes importante que no se fueron, o sea, que disminuyó la deserción escolar porque tuvieron el recurso para asistir a la preparatoria. Y eso era lo que se tenía que atender. Hoy se van a entender las primarias porque ya el consumo de estupefacientes viene cada vez más abajo y porque son niños que no tienen el recurso para poder moverse, para poder ir a la escuela. Habría que ver qué tan lejos les queda la escuela, habría que ver cuál es la circunstancia específica de cada lugar, pero por lo pronto
todos, primaria, secundaria y jardín de niños, van a tener esos 600 pesos para que vayan, para que lleven algo al menos en su estómago, coman. Ya sabrán las mamás, los papás y ellos mismos, los niños mismos, cómo se utiliza el dinero, ¿no? Es más democrático darte el dinero y decirte que tú decidas cómo lo haces. Es como el tema de los adultos mayores, ¿no? Por eso nosotros no estamos de acuerdo con algunas políticas de que te llevo la comida, voy a definir hoy si comes albóndigas, lentejas o chicharrón, ¿verdad? Te doy tu dinero y tú gástatelo. Como adulto mayor tú defines, tú decides. Eso es más democrático. Por eso la política pública es así. Ninguna política pública que quiera reconstruir el tejido social tiene que abandonar el tema de las becas y el tema de llevarles a las personas recursos para que crezca de abajo, de ausentar de ahí. Y toda política pública, lo voy a decir de manera diferente, toda política pública que quiera reconstruir el tejido social tiene que abordar estos temas: las becas, el recurso para los adultos mayores, las pensiones. No se puede reconstruir de otra manera. Hay que reconstruir así el tejido social para que la gente tenga lo básico y pueda atender las necesidades básicas. De hecho, si me permite, yo digo una apreciación. La diferencia entre los programas sociales que ha implantado nuestro presidente y otros programas sociales que se implantaron en otros modelos tienen que ver con la dignidad. A ver si me corrige Judith, es pensión para adultos mayores, ¿es correcto? O sea, es una pensión, es un reconocimiento al trabajo que hiciste por México y va dirigida a adultos mayores. Dirigido a la comunidad, a los jóvenes. Ustedes son parte de este país, lo estamos construyendo juntos, sembrando vidas. Al igual, la integración en base a nuestro medio ambiente, la posibilidad de construir un mensaje positivo. La escuela es nuestra. La comunidad se involucra. La comunidad se involucra a arreglar una encuesta. Y los otros, los que toman café en el aire acondicionado, tienen su programa que se llama Hambre Cero. Indignas a las pobres personas, casi diciéndoles, este dinero es para comer, quitándoles la posibilidad de libre albedrío. Viri Ríos, que es una de las editorialistas de un medio de comunicación local, una gran investigadora, sacó un análisis que se hizo de cómo se gasta la gente en los programas sociales. El 80 y tantos % de la población gasta el programa. ¿Ya no hay más preguntas? No. Muchas gracias. Otra pregunta aquí la compañera. Yo tengo dos cuestiones únicamente. Como mencioné anteriormente, nosotros tenemos una página de Instagram, entonces pues, nos llegan diferentes preguntas de diferentes usuarios, ya que va dirigida a la política porque pues es nuestro tema de importancia. La primera cuestión únicamente es cuántos municipios han visitado y cuál les gustó más. Ya llevamos 48, nos faltan 3 municipios, hay que ir a Parás, hay que ir a Bravo, China. China. Y terminamos. Y la última cuestión, con todo respeto, yo nada más quisiera saber si la estrategia que tiene nuestro actual presidente de abrazos, no balazos a los delincuentes, cuando ustedes lleguen al Senado, ¿desean seguir con ella? ¿La van a apoyar? Lo que pasa es que la estrategia no es abrazos y no balazos a los delincuentes. Todos los grandes, nosotros tenemos una máquina del tiempo, que es el teléfono celular y el internet. Si tú revisas hoy a editorialistas especialistas en seguridad nacional o en seguridad pública, como Ernesto López Portillo, como otro que escribe en El Universal, cuando la administración de Peña Nieto, muchos de ellos fueron funcionarios, de Calderón fueron funcionarios, pero al salir durante la administración de Calderón, donde la administración de Peña Nieto, decían que la estrategia del Estado de ir sobre violencia con violencia estaba fallando y que se tendrían que atender las causas de la violencia, la prevención del delito. Cuando llega el presidente, se crean programas sociales que tienen que ver con la prevención del delito. El abrazos no balazos es para los jóvenes que no tienen una oportunidad de estudiar
Es para los jóvenes que en el transcurso de la secundaria llegan a la prepa y se quedan sin opciones porque alguien se robó un dinero en alguna universidad pública y los dejó sin cupo. Es para los jóvenes que estando en una ranchería tienen una escuela que pasó 60 años y nadie remodeló, como el Yerbanisco, que es una escuela más que digna y que aparte tiene toda la comunidad, tiene internet. Para ellos es el mensaje de abrazos y no balazos, no de violencia. Al delincuente se le persigue, el delincuente tiene que ir a la cárcel, el que cometió un delito, el que afectó a una persona, tiene que pagar con ello, porque por eso nuestro sistema de derecho es punitivo en esta parte. El complemento que no existía era la parte de prevención, que tiene que ver con un fallido modelo educativo en el cual se empezó a cobrar por todo, con un fallido modelo de prevención del delito en el cual salieron los militares, los policías a enfrentar a la delincuencia, pero nunca se atendió a la violencia. Hay un libro que te voy a recomendar que se llama Percepción y Realidad del Secuestro en Nuevo León. Este libro lo hizo una gran investigadora de neoleonesa que lamentablemente ya falleció, mi amiga Patricia Cerda. Yo financié ese libro a través del Centro de Integración Ciudadana. Ahí entrevistamos a víctimas de secuestro y a secuestradores y sacamos la estadística. Había un caso que yo siempre lo menciono, de un joven, un niño que fue abusado sexualmente por su papá. Más adelante vio cómo su papá abusaba sexualmente de su hermanita. Más adelante, teniendo él 14 años, quiebra una botella de vidrio, obviamente, y se le encaja al papá porque está golpeando a la mamá. A los 19 años secuestra a una joven estudiante y a los 21 años muere calcinado en el incidente del penal de Apodaca. La pregunta es, ¿dónde estaba su maestra que no detectó que ese niño estaba siendo abusado sexualmente? ¿Dónde estaban los vecinos? Nunca escucharon gritos cuando ese niño estaba siendo abusado, golpeado, degradado. ¿Dónde estaba la propia mamá que en su sentimiento tal vez de temor o materno nunca hizo algo por protegerlo? ¿Dónde estaban los tíos, los parientes, los amigos? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la autoridad? Los ciclos de violencia se tienen que romper. El problema es que como sociedad queremos que un ciclo de violencia se rompa un día y al otro día nos convirtamos. Ni nosotros somos ponernos a dieta, imagínate algo mucho más profundo como la drogadicción. Claro que vamos a seguir apoyando los programas sociales, pero también, claro que vamos a respaldar el trabajo de nuestros elementos de las fuerzas policíacas. En Nuevo León, este Congreso, Movimiento Ciudadano, PRI-PAN, el MACPRIAN en pleno, cuando eran compadres, socios, cómplices, porque eran cómplices, votaron una iniciativa que yo fui el único diputado que me subí a la tribuna y me opuse, para que los policías de este estado fueran, si eran despedidos, solamente los indemnizaran con 3 meses de indemnización, válgame la redundancia. Eso es hacer de un policía un subciudadano, porque todos tenemos derecho a una indemnización federal de 3 meses y 20 días por año. Entonces hay que seguir trabajando en eso, pero hay que entender que lo que tenemos que rescatar es los jóvenes que no han entrado a los ciclos de violencia y ver qué rescatamos de los que entraron, pero sobre todo ellos, y es a través de un modelo educativo sano como el que estamos planteando, y evitar, me parece a mí, las distorsiones que hay de que las escuelas públicas empiezan a cobrar de todo. Ya, a mí me parecía absurdo cuando me pasaron un listado, y perdónenme por el gol, pero te pedían clorales, maestro limpio, un trapeador, etcétera, y te dicen, es que no me los da la escuela. Te los tiene que dar, y si no, como padres tenemos que exigir, o como diputados, exigir como lo hice yo. Pero eso es más o menos lo que pienso. Oye, pero ahí estaba presente la corrupción, porque atrapan las policías a los malos, obteniendo mucho dinero. Pues ellos saben, ahí lo acaban de ver hace poco, de un delincuente que el juez fue por dinero. Pues es que esa es otra reforma que se tiene que replantear. Yo soy empresario y como empresario no puedo tener un juicio que dure 9 años. Los costos financieros, a ver, quien tiene una hipoteca a 10 años o a 20. Imagínense que durante 9 años, que es el trámite legal de un proceso judicial promedio, no hay justicia. Tenemos que abrir esa discusión pública. Oye, ¿qué está pasando con nuestro sistema de justicia? Las personas que tienen un problema ejidal, hoy los nietos de los primeros afectados, es fecha que no cobran su indemnización. Eso es una verdadera injusticia. Tenemos que decir qué está pasando con el Poder Judicial. Creo que la vida de los legisladores
está más que abierta, hay métodos de control, todos los ciudadanos pueden ver nuestro tablero de votación, pueden ver lo que está sucediendo. El Poder Ejecutivo no se diga, me explico, pero el Poder Judicial hay que discutir qué es lo que pasa con el Poder Judicial para saber cómo es que está funcionando. Ninguna empresa, ningún obrero, ningún ciudadano puede aguantar que la justicia se tarde 9 años. Es más, no sabemos si los que estamos aquí vamos a estar en 9 años. Listo. ¿Algo más? Gracias, jóvenes. Buen día para todas y a todos. Una foto, Waldo. Sí, claro, con mi amiga querida, mi compañera en mil batallas. Gracias. Faltan 6 años.